Muchas gracias, Águeda, gracias, Eva, por la estupenda ponencia. Vamos a dar paso al siguiente ponente, que en realidad era el ponente anterior, que hemos tenido que retrasar e invertir las participaciones, como he dicho en la introducción del foro. Tenemos con nosotros a Óscar Belmonte. Vamos a pasar la presentación para poner la carátula correcta. Óscar Belmonte es el director de la Fundación Ona Futura, iniciativa del sector turístico hotelero. Él nos va a hacer una ponencia sobre uno de los conceptos nuevos que hemos querido introducir este año, que es el rewilding, cómo la empresa turística y la recuperación sostenible del turismo en áreas protegidas y cómo dejar que la naturaleza se regenere por sí misma. Tenemos a Óscar Belmonte, como he dicho, que su fundación es un claro ejemplo de cómo la empresa turística colabora precisamente para ayudar a regenerar estos espacios. Óscar, bienvenido, por favor, cuando quieras. Tienes aquí el pasador. Perfecto. Muy bien. Bueno, muchas gracias a Fitur, a la organización, a ITH por habernos invitado a esta ponencia. Yo soy Óscar Belmonte, soy el director general de la Fundación Ona Futura y también soy coordinador del área de finanzas de la Universidad Ramon Llull de Barcelona. Cuando me plantearon realizar esta ponencia, me plantearon dos retos. El primero, hablar de un tema tan nuevo como es el rewilding, tan desconocido, y por el otro lado es un tema que aún está provocando cierta controversia. A modo de ejemplo, yo descubrí el rewilding hará cosa de 2 años, en plena pandemia, en el mes de julio, estaba en la playa, a mí me encanta nadar. Soy nadador de aguas abiertas y estaba esperando a mis hijos que salieran del casal de verano. Y lo que me encontré, yo nunca nado en la Barceloneta, en la playa de la Barceloneta, porque realmente en verano está ciertamente abarrotada. Y lo que me encontré es un agua totalmente cristalina. Me encontré que cuando entraba en el agua había pececitos por todas partes. Esto es un claro ejemplo de rewilding, pero me faltaba algo, me faltaba un punto, y es que no se ponía la persona en el centro. O sea, las personas, lo que la consecuencia, una de las consecuencias de la pandemia era que sí que había aparecido la naturaleza, se había regenerado, pero los hoteles seguían cerrados, los restaurantes estaban a medio gas. Con lo cual, el rewilding siempre lo tenemos que enfocar desde el punto de vista de la persona en el centro. ¿Qué es el rewilding? El rewilding apareció en la época de los 90, o sea, no estamos hablando de algo nuevo, pero sí que a nivel científico Dave Foreman acuñó esta palabra, a mí me parece tremendamente sexy, que es rewilding. No fue hasta años más tarde, David Attenborough, en uno de sus documentales, añadió una frase que decía que debemos rewild the world. Con lo cual, esta palabra se popularizó, se convirtió en un trending topic, como se diría ahora. Lo cual tiene un peligro, y es que cualquier acto que se haga parecido a lo que es el rewilding, ya se le imprime este sello. Y no todo es rewilding. ¿Qué es el rewilding? Rewilding significa introducir especies, significa proteger y regenerar procesos. En definitiva, proteger y regenerar procesos, aquellos que están en proceso de extinción, que se han extinguido o que son disfuncionales. En definitiva, lo que estamos hablando es de proteger y regenerar la biodiversidad. Podemos hablar de rewilding y lo podemos diferenciar en diferentes zonas, diferentes ámbitos geográficos. No es lo mismo hablar de rewilding por ejemplo, en Sudamérica, donde se basa en reintroducción de especies, como en Estados Unidos, donde se enfoca mucho hacia los corredores, los grandes corredores ecológicos, como son Yukon o Yellowstone.
África es el ejemplo, es el centro de rewilding. Es el ejemplo de cómo se puede conjugar esta recuperación, esta renaturalización con el sector del turismo. Realmente ellos son un ejemplo, son un espejo donde nos tenemos que reflejar. Y por último, Europa. No por último, pero Europa, donde nos encontramos, que se basa más en la regeneración de estos procesos. Al final lo que estamos hablando es de recuperar dinámicas para retroalimentar a esta especie, para retroalimentar a las especies. Hemos de hablar cuando hablamos de rewilding, hemos de hablar de un concepto que va parejo, que no puede ir disociado de este concepto, que es el concepto de abundancia. La naturaleza se regenera por abundancia. No solo tenemos que reintroducir muchas especies, mucha biodiversidad, sino que además tenemos que fomentar la bioabundancia. La pregunta habitual cuando hablamos de rewilding es pero exactamente qué es lo que se quiere regenerar. Lo que se quiere regenerar o lo que no se quiere, el rewilding no se enfoca en recuperar los orígenes de la biodiversidad. No podemos esperar volver a 500, 200, 100 años atrás. Lo que tenemos que hacer es un poco ser resilientes, un poco dejarnos de esa utopía de que podemos volver a épocas pasadas, de que podemos recuperar zonas concretas, y lo que debemos conseguir es mirar al futuro, pero siempre con la inspiración del pasado. El impacto humano es muy profundo en algunas áreas, con lo cual lo que provoca, por ejemplo, el cambio climático, lo que ha provocado es el desplazamiento hacia el norte de un montón de especies, de algunos procesos. Nos ha desplazado hacia el norte centenares de kilómetros. Eso probablemente no lo vamos a poder revertir. Con lo cual, como decía, no tenemos que instalarnos en la utopía de volver a épocas pasadas, sino en la resiliencia, que creo que es muchísimo más eficiente. Otro de los puntos claves del rewilding es la gestión pasiva. El otro día leía que en algunos prados la hierba tiene que crecer 5,6 centímetros y además las vacas tienen que pastar 2 veces al mes. Las cosas no funcionan así. La naturaleza no funciona así. La naturaleza es absolutamente eficiente, es absolutamente autorregulada. Lo que tenemos que conseguir es... La naturaleza es un gran puzzle del cual hemos ido quitando piezas. Lo que tenemos que conseguir es ir poniendo de nuevo estas piezas para tener un mapa o un puzzle mucho más completo. Repito, probablemente nunca llegaremos a los orígenes, pero tenemos que tener esta resiliencia de mantener y preservar lo que tenemos y mejorarlo, por supuesto. Otro concepto que no se tiene que confundir con rewilding es el wilderness. El rewilding se enfoca en el local. El wilderness se enfoca en lo general. Por lo tanto, todos los que estamos aquí, todos los gestores de turismo, tenemos la oportunidad de crear proyectos, de hacer acciones para regenerar nuestro entorno. Siempre que sea posible. Cualquier espacio es susceptible de mejorar. Eso es una obviedad. Lo que tendríamos que conseguir es crear como una especie de escala, por ejemplo, del 1 al 10, en el cual, pues si nosotros estamos en una zona que está en el 2, tener el objetivo de llevarla al 4, si estamos en una zona que es un 7, pues conseguir llevarla al 10. No podemos pretender que todas las zonas se conviertan como Alaska, en un paraje virgen, en un paraje deshabitado. El impacto del hombre, las economías, provocan pues, que tengamos que poner eso en el centro de la ecuación. Rewilding lo tenemos que considerar como un poderoso generador de valor. De valor en dos sentidos. Primero, en la propia idea romántica de regenerar los ecosistemas, de proteger la biodiversidad. Y en un segundo lugar, un generador de valor en estructuras económicas. Es posible generar actividades, es posible generar nuevos modelos de negocio
generar inversiones, generar riqueza en definitiva y conseguir que las empresas consigan unos beneficios desde un punto de vista sostenible. Ya que hablamos de sostenibilidad, tenemos que hablar, por supuesto, del turismo sostenible. Turismo sostenible lo que consigue es un equilibrio entre tres pilares fundamentales. Pilar del medio ambiente, el pilar sociocultural y el pilar económico. Rewilding lo que consigue es preservar este entorno natural. El entorno natural está absolutamente ligado al sociocultural. Preservar las costumbres, preservar nuestras tradiciones, preservar nuestra gastronomía. Todo sale de nuestro medio ambiente, todo sale de nuestro entorno. Y, por supuesto, generar economía. Debemos producir naturaleza para que las empresas puedan producir ingresos, para que las empresas puedan producir puestos de trabajo y, en definitiva, para que podamos rentabilizar nuestras inversiones. Hay una estadística muy interesante de Booking, donde dice que el 61% de los viajeros cada vez tienen más hambre de este turismo sostenible. También dice la misma estadística que el 49% de los viajeros no encuentran opciones suficientes como para desarrollar este turismo sostenible. Tenemos varios ejemplos, he puesto 4 ejemplos de rewilding. El primero lo tenemos aquí en el río Manzanares, una zona que estaba algo degradada, por no decir mucho, y que en los últimos años, a través de una planificación muy intensa de las instituciones, pues se ha conseguido recuperar. El flujo del agua es mucho más constante, se ha conseguido recuperar la vegetación de la ribera. En definitiva, lo que se ha conseguido es generar una zona mucho más atractiva para la gente local y para el turismo. Cuando algo es atractivo, la gente viene, la gente está dispuesta a pagar por ello. Desde la Fundación Ona Futura promoveremos un proyecto que nosotros creemos que es muy interesante y que encaja perfectamente con la definición de rewilding, que es el proyecto Biomatrices. El proyecto Biomatrices viene de Mallorca. Nos dimos cuenta que en la bahía de Alcudia, en la bahía de Pollensa, anclaban muchos barcos. En ese momento no sabíamos si el anclaje era legal o no. Ahora sabemos que no era legal. Pero también sabíamos, y esto sí que lo sabemos, que anclaban encima de una gran pradera de Posidonia. Esta pradera de Posidonia lo que tiene es unos efectos extraordinarios en la captación de CO2. Y cuando vimos los anclajes nos planteamos qué es lo que provocaban. Entramos en contacto con el Centro Balear de Biología Aplicada y lo que nos mandaron es esta foto donde se ve perfectamente cuál es el efecto de los anclajes. El efecto de los anclajes es, primero, que la propia ancla arrastra esta Posidonia y después el cadenado lo que hace es generar este efecto circular, con lo cual quedaban unas clapas totalmente despobladas de Posidonia. Nos planteamos este proyecto en 3 vertientes. Primero, en la vertiente de tratar de evitar este desgarro de la naturaleza. En segundo lugar, no queremos que los barcos no vengan, queremos que vengan muchos barcos, queremos que venga mucho turismo, pero de una manera sostenible. Con lo cual, lo que teníamos que idear es una forma de proteger la Posidonia, de que los barcos vinieran y que además nos pusimos el último reto y más importante, que era el de regenerar rápidamente lo que se había perdido. Con lo cual, entramos en contacto con varias empresas, una de ellas como Underwater Garden, que diseñan una serie de biótopos marinos con el propio sedimento de la zona, lo que consiguen, y a través de un equipo multidisciplinar de arquitectos, ingenieros, informáticos, procesamiento de datos, consiguen generar una serie de formas acordes con cada hábitat marino. Lo que consiguen es que lo que conseguíamos con este proyecto es aún generar más vida de la que había. No generamos Posidonia. Esto venía después y era la parte económica.
podíamos conseguir que una actividad como el submarinismo volviera a esa zona. Podíamos conseguir que a través de programas de replantación de Posidonia recuperar esa zona y además hacerlo de una manera beneficiosa para los dos. El otro proyecto que tenemos en marcha, y que viene por el otro lado, el proyecto Biomatrices, nosotros actuábamos sobre la naturaleza. En este caso y generamos la actividad. En este caso es una actividad que genera la recuperación. Nos dimos cuenta en la bahía en el pueblo de Alcudia, que está lleno de lagos y que la mayoría de lagos estaban totalmente turbios, sin vida, no habían peces. Llegamos a un lago que se llama el Llac Petit. El Llac Petit, de repente encontramos un lago con aguas claras, donde los peces saltaban, y intentamos buscar la correlación que había entre por qué los otros lagos no tenían esta vida y este sí. Lo que encontramos es una actividad como es el wake, que es un cable esquí. De hecho, es muy poco invasivo, son 2 torres con un cable y los esquiadores, los surferos, van y vienen, y lo que provoca es el batimiento de las aguas, con lo cual este batimiento de las aguas oxigena el agua, provocando vida, provocando recuperación, provocando biodiversidad. Aquí tenéis una foto de los lagos, cómo los encontramos, y este es el Llac Petit. Al fondo veis la instalación de Wake. Con lo cual también entendimos que es posible, a partir de una actividad, regenerar esta biodiversidad. Aquí os presento cuál es el gráfico de los últimos 10 años y se ve claramente que los niveles de oxígeno han sido muy positivos. Y por último, el delta del Oder. Delta del Oder como ejemplo de recuperación de una zona que había estado utilizada por el hombre. El delta del Oder se sitúa entre Polonia y Alemania y es una zona que había sido utilizada por el hombre de una manera intensiva en la agricultura. Hace unos años se retiraron todas se retiró la industria de la agricultura, lo que supuso que toda la zona se recuperara, toda la biodiversidad se recuperara, generando estas actividades, generando actividades de fotografía, de excursiones, generando actividades gastronómicas, generando un montón de riqueza a nivel de actividad turística. Como conclusión, el rewilding que nos da, debemos aprovechar esta narrativa esperanzadora, esta narrativa positiva, esta narrativa optimista, no caer en lo que los ingleses llaman el doom and gloom, este discurso negativo, este discurso de que todo va mal y que todo se está yendo al garete. Creo que el rewilding es una muy buena oportunidad para el sector del turismo. Creo que el rewilding es una verdadera palanca de atractividad para mucha gente. Muchas gracias.